¿Has puesto a pensar qué pasaría si, ponme atención, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si todos los insectos, por ejemplo, todos los insectos desaparecieran? Hay algunos insectos que no nos gustan tanto y otros que pues no son tan desagradables, pero ¿te has puesto a pensar qué pasaría si todos los insectos desaparecieran? Por ejemplo, mira, para que te des una idea, si desaparecieran las abejas, algunos dicen que nos quedarían 4 años aproximadamente de vida a toda la humanidad, ya que las abejas contribuyen a la polinización y esto genera que haya árboles, hierba. Si esto no hubiera, pues no hubiera animales tampoco. Y por ejemplo, las mariposas también participan en este mismo proceso de polinización. Si no estuvieran las mariposas y los pájaros, pues la catástrofe fuera mayor todavía. Por ejemplo, si los mosquitos se extinguieran, no hubiese mosquitos. ¿Cuántos quisieran que no hubiese mosquitos? Al momento en que no hubiese mosquitos, desaparecerían alrededor de 3,500 especies. Solamente porque el mosquito dejó de existir, dejarían de existir 3,500 especies. Las hormigas, existen 168,000 aproximadamente hormigas por cada ser humano, que podrían pesar lo mismo que nosotros. Y esas sí trabajan, dile que están a tuya, esas sí trabajan. Si dejaran de existir, se generaría un caos total en toda la humanidad. Algo tan pequeño, tan pequeño. Por lo que parece que lo pequeño es fundamental. Dile que está lo tuyo, lo pequeño es fundamental. Vea lo que dice la Biblia en Zacarías capítulo 4 versículo 10. Y quiero que pongas mucha atención a un mensaje que le he llamado el día de las pequeñeces. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? El día de las pequeñeces. Zacarías, ahora, si quieres hallar Zacarías, te voy a dar una clave por el mismo precio. Zacarías está 2 libros antes de Mateo. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Zacarías capítulo 4, versículo 10 dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias porque eres tú quien nos guías. Gracias porque tu mano siempre nos ha guiado, Señor. Y este año 2018, que pueda ser un año donde tu palabra sea predicada y Cristo esté en el centro de nuestra predicación y de nuestra adoración. Amén. Zacarías se refería en este texto que acabamos de leer. ¿A qué pequeñeces se refería? Escuche bien. El pueblo estaba en un proceso de reconstrucción, levantando el templo en el año 520 antes de Cristo, cuando apareció el emperador Ciro, ¿verdad?, de Persia, y él sacó un decreto donde todos los pueblos volverían a sus lugares de origen a reconstruir su fe, la fe de cada uno de ellos. Y esto fue usado por Dios para poder levantar al pueblo judío. Pero algo pasó con los judíos, ya que ellos empezaron el proceso de reconstrucción, pero fueron atemorizados por los enemigos de los judíos. Fueron atemorizados
al punto de que ellos dejaron de hacer la obra de Dios. Diga junto conmigo, dejaron de hacer la obra de Dios. Se burlaban de ellos, hablaban mal de ellos, levantaban, ¿verdad? Chismes en contra de ellos, para con el emperador, para otros lugares, diciendo que ellos querían reconstruir para rebelarse y muchas cosas, lo que generó temor en el pueblo. Y ese temor les quitó la libertad de hacer la obra de Dios. Se sentían ellos desanimados, se sentían que no podían, sentían que no lograrían hacer esta obra para la que habían sido llamados. Y entonces Dios levantó dos profetas. Por un lado levantó al profeta Ageo y por otro lado a Zacarías. Ageo predica contemporáneo a Zacarías y Ageo tenía un objetivo más de poder animar para que reconstruyeran. Pero Zacarías fue llamado por Dios para animar espiritualmente al pueblo a través de las visiones y la palabra que Dios le daba. Y quiero confesarle que este texto de Zacarías capítulo 4 en especial es un texto maravilloso que en lo personal me encanta, pero no es tan fácil de interpretar. Por eso quiero que me acompañes a entender que el día de las pequeñeces se refiere básicamente a dos cosas. Número uno, al día de Cristo. Y número dos, al día de su iglesia. El día de las pequeñeces se refiere a dos cosas. Número uno, al día de Cristo. Y número dos, al día de su iglesia. Así es que dile que está a tu lado, pon atención, digo, porque esto se va a poner muy bueno, dile, muy bueno. Así es que número uno, el día de Cristo. ¿A qué me refiero con eso? Mire, vaya de nuevo a Zacarías. Zacarías, 2 libros antes que Mateo. Si usted haya rápido Mateo, 2 libros antes. Y váyase desde el capítulo 4, versículos del 1 al 6. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. ¿Sí? Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, versículo 4, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Versículo 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, ¿sí?, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Qué bonita palabra. Den un aplauso a Dios por esta palabra. No es con fuerza ni con poder. El día de Cristo nos hace recordar en Belén de Judea, en un pueblo olvidado, a un bebé. Hace días recordábamos que nació en un pesebre, en un lugar oscuro, lejano, nada prometedor, sin pompa, sin nada alrededor, nada de extravagancia. De manera sencilla, Jesús nació entre los hombres. Y no solamente fue su nacimiento, sino la vida de Jesús nos muestra a un hombre que tenía lo esencial, lo necesario, lo único necesario. El día de Cristo, amado hermano, fue el día en que se manifestó Jesús entre nosotros. Solamente
con su espíritu. Zacarías 4:6 nos dice, no es con fuerza, no era con sabiduría humana. Jesús no se presentó como un rey de este mundo, no se presentó con las credenciales de este mundo, solo con su espíritu, con el Espíritu de Dios. Recuerda en el desierto, recuerda en el bautismo, cuando él estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él. Solo el Espíritu Santo, Jesús, ¿verdad?, es tipificado como el Cordero de Dios. Si tú ves a un cordero, el cordero no tiene garras, el cordero no tiene ¿cómo se llama?, colmillos. El cordero no tiene nada para atacar, absolutamente nada. Él fue llamado el Cordero de Dios. No tuvo garras, no tuvo colmillos, pero tenía el Espíritu de Dios sobre él. Y donde él se paraba y donde él hablaba, había sanidades. Y donde él hablaba, los demonios huían. Y donde él llegaba, hablaba con autoridad. ¿Quién pensaría que aquel Jesús, que para muchos fue insignificante, que para muchos no representaba nada, resultaría ser el Salvador de este mundo, nuestro Redentor? Así es que el día de Cristo él solamente tenía el Espíritu de Dios. No traía armas para convencer a las personas, no traía títulos universitarios para convencer a las personas. No digo que eso sea malo, pero él no traía eso, no traía un libro, no traía ropa llamativa, no traía nada, solamente su Espíritu. Además, solamente tenía una fe como una semilla de mostaza. Zacarías 4:7, vea lo que dice en Zacarías capítulo 4, versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Si gustas, deja ese texto, por favor. Solamente una semilla de mostaza. En la literatura rabínica dice, fíjese bien, que el hombre con un discernimiento espiritual es llamado removedor de montañas. El hombre con un discernimiento espiritual es llamado un removedor de montañas, ¿verdad? Esta fe para mover montañas era la fe de Jesús. Mateo 17:20 nos dice, y él compara esa fe con algo pequeño, ¿verdad? Con el día de Cristo fuera el día de las pequeñeces. Él lo comparó simplemente, Mateo 17:20, por favor. Él lo comparó a una pequeña semilla. Una pequeña semilla. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, ¿qué? Como un grano. Pero no cualquier semilla, de las más pequeñas de las semillas, de lo más sencillo, de lo más pequeño. Y tenía que ser una semilla, ¿sabe por qué? Porque la semilla tiene que ser enterrada y tiene que morir. Y para poder dar fruto, esa semilla se tiene que enterrar y tiene que morir, y entonces dará fruto. Jesús estaba hablando de su muerte, de cómo él iría a la cruz del Calvario, sería llevado, pero resucitaría con poder y con gloria. Así es que el día de Cristo, solamente él tuvo su espíritu, solamente tuvo una fe como un grano de mostaza. Solo fue una roca, Zacarías 4:7. Solo fue una roca. Él sacará, ¿qué dice? La primera piedra. Solo fue una roca, pero no cualquier roca. Dile que sea lo tuyo, no cualquier roca. La piedra angular. Pedro lo dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Y muy importante para Pedro, porque él recibió la revelación de parte de Dios. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ¿qué dice?
ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahora, fíjese bien, estuve viendo lo de la piedra angular y resulta que está la piedra angular, que era una piedra que iba en la parte de las paredes y que unía dos paredes al inicio. Y se ponía al inicio para empezar y para darle sentido a la construcción. Pero al final de la construcción se ponía la cabeza de ángulo, una piedra igual que unía. La primera para abrir la construcción y la segunda para cerrar la construcción. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Lo único que tú y yo necesitamos es a Jesucristo en nuestras vidas. Es el inicio y es el fin. Es el propósito de nuestras vidas. No necesitamos absolutamente nada más. Solamente Jesús. Solamente a este Jesús, que los edificadores lo tuvieron por menos, porque no llegó de manera extravagante, no llegó hablando igual que los demás. Él hablaba de manera sencilla, se presentaba de manera sencilla. Los demás lo menospreciaron, pero no sabían que era el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Y Pedro, por el Espíritu Santo, recibió esta revelación en Mateo capítulo 16, versículo 18. Pedro recibió esta revelación cuando Jesús les preguntaba que ellos, ¿quién decían que Él era? Y Él les dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán. Jesús es la roca, Jesús es la roca, Jesús es la piedra angular, Jesús es esa roca maravillosa, la misma roca que vio Daniel, que caía sobre la estatua que representaba el gobierno humano. Y Daniel dice que cuando vio la roca que caía en los pies y destruía la estatua, se convertía en un gran monte. Ese es mi Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el que vendrá un día para gobernar la tierra con poder, con autoridad. El día de Cristo nadie se imaginó que sería, porque fue tan sencillo que para los demás fue desapercibido. Nadie se enteró, Herodes no lo supo. Los magos llegaron con él, no supo dónde estaba, porque nacería en el lugar menos pensado para ellos, en el pueblo más pequeño para ellos, pero era el Rey de Reyes que nos quería mostrar el día de las pequeñeces, las cosas sencillas, ¿verdad?, que transforman y que son diferentes a lo que tú y yo pensamos. Así como no nos imaginaríamos cómo simplemente por no existir una abeja, simplemente por no existir una abeja. Algunos incluso afirman que el simple aleteo de una mariposa puede generar, ¿verdad?, catástrofes en el mundo. Jesús se presentó solo con su espíritu, con una fe similar a la de una semilla de mostaza, como una piedra, como una roca. ¿A quién le interesaría una piedra? Es lo más común que podemos ver, ¿estamos de acuerdo? Es lo más común que puedes observar hacia afuera. Y Él se comparó de esta manera. Pero no solo eso, el día de Cristo fue el día donde Él presentó solo su gracia. Y esto era suficiente. Zacarías 4:7 dice: gracia, gracia, gracia sobre gracia. Me hace recordar las palabras del apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 11. A los suyos vino a los judíos de manera sencilla. Ellos querían algo más. ¿Cómo su Mesías iba a llegar así tan sencillo? No. ¿Por qué no llegó en una nave espacial como Superman? ¿Verdad? O no sé, o con una armadura como Iron Man. Algo espectacular, algo poderoso. Él nació de manera sencilla, amado hermano. El lugar donde nació era el lugar donde comían los animales. Simplemente
supongo que hicieron a un lado todo lo sucio que había ahí y pudieron acomodar al Rey del universo. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Usted y yo nos complicamos tanto la vida. Tanto complicamos la vida. Tanto queremos complicar la fe. Volver la fe una mercadería. Volver la fe, ¿verdad? Una extravagancia de vida. Cuando el Rey de Reyes se mostró el día de Jesús de manera sencilla, de manera práctica. Y dijo que solamente era suficiente su gracia. Jesús, pero no ocupamos nada más, solamente su gracia. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Porque ellos no estaban dispuestos a recibir solo gracia. Ellos querían la ley, ellos querían reglamentos, ellos querían, ¿verdad?, para sentirse más buenos que los demás, más grandes que los demás. Querían un Mesías poderoso, querían un Mesías Rambo, querían un Mesías con armas, querían un Mesías sagaz, querían un Mesías diferente. Ellos no quisieron al Cordero de Dios. A los suyos vino, no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ellos no quisieron recibirlo porque era algo muy sencillo. Hay gente que no quiere recibir el evangelio porque quiere que sea algo más extravagante, más grande, y tratan de armar un evangelio de la extravagancia, un evangelio pomposo, un evangelio de riqueza, un evangelio de grandeza. Pero mi Rey, Jesús de Nazaret, vino de manera sencilla y dijo: solamente necesitas la gracia. Para este año 2018 solamente necesitas su gracia. Dile que está al lado tuyo: solamente necesitas su gracia. Y si Dios ha estado tratando contigo, es porque está quitando todo lo que no es de Cristo, todo lo que no es de... Y tú dices: ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me está pasando aquello? Todo lo que no es de Cristo tiene que ser removido, tiene que ser cernido, y tiene que quedar solamente lo fundamental, solamente lo real. Cristo Jesús es lo único que tú y yo necesitamos. Solo su gracia. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pudo habitar entre nosotros siendo el más grande. Pudo habitar entre nosotros siendo un emperador, teniendo un gran carruaje, teniendo privilegios. Pero no, estuvo entre nosotros. Y fue tan sencillo que los judíos jamás se pudieron dar cuenta que el Salvador estuvo en medio de ellos. Amado hermano, con cuántas cosas tan sencillas Dios se manifiesta a tu vida y no te das cuenta que el Señor está obrando de manera poderosa. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿y qué? Y de verdad. Gracia sobre gracia, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. Pues de su plenitud, ¿qué? Tomamos todo. Gracia sobre gracia. Dile que está en lo tuyo: amado hermano, no te compliques la vida, dile. Déjate de cosas. Deja de andarle buscando 3 pies al gato, dile. Solo necesitas su gracia. Y su gracia es la plenitud que lo llena todo en todo. Amén. Amén. Este Jesús del que te hablo, este Jesús
que los pintores quisieron hacerlo extravagante. Dijeron, ¿cómo el Mesías? Aún los pintores dijeron, ¿cómo el Mesías puede ser alguien tan insignificante? Alguien que pase tan desapercibido. No, debe de tener los ojos azules, debe de ser rubio, debe de tener un pelo largo, debe de estar rosita de la cara. ¿Se da cuenta? Porque no queremos lo sencillo. Aún hoy en día no queremos un evangelio sencillo. Queremos un evangelio complicado. Queremos mostrar que nuestra doctrina es la verdadera y la sana. En esta iglesia sí hay sana y verdadera doctrina. Acá sí hay el poder de Dios. Acá es sencillo, hermano. Dile que está al lado tuyo. Es sencillo. Se trata de Cristo, dile. A ver, dile que está atrás de ti. Se trata de Cristo, dile. Este Jesús, de manera sencilla, que se presentó entre nosotros el día de las pequeñeces, fue suficiente, amado hermano. Suficiente para salvar, suficiente para liberar, suficiente para dar vida, suficiente para redimir pecados, suficiente para darnos entrada al cielo, suficiente para darnos libertad, suficiente para darnos salud, suficiente para darnos gozo, suficiente porque Él es la plenitud de Dios. Este Jesús que los demás menospreciaron, predicó un mensaje que los demás pensaron. El mismo Gamaliel dijo, quizás eso se acabe. Quiero decirle a Gamaliel que eso no se acabó, amado hermano. Los inicios humildes del Cordero de Dios, sin garras, sin armas, sin nada, hoy, ¿verdad?, se cuentan en millones. Proclamó un mensaje que hoy en día, ¿verdad?, aglomera a 2.300 millones de personas que confiesan a Jesucristo. 2.300 millones. Ahora, de esos 2.300 millones, si hacemos un poco de limpia, vamos a decirlo así, 1.000 millones profesan ser protestantes. ¿A qué equivale eso, hermano? Equivale, fíjese bien, a todos los habitantes del continente americano, por ejemplo, a todos los habitantes del continente americano, o igual a todos los habitantes del continente africano. ¿A qué lo podríamos comparar? Al doble de budistas en todo el mundo. Solamente 1.000 millones de protestantes. Pero ¿sabes qué? Equivale a 56 veces la población total de los que lo rechazaron. 56 veces más de judíos en todo el mundo. El mensaje sencillo, práctico del Cordero de Dios, que no se presentó de manera suntuosa, que no se presentó de manera extravagante, que llegó simplemente, ¿verdad?, a un pesebre, que simplemente 3 años solamente proclamó el mensaje de vida. Ese Jesús hoy reina y reinará y volverá y establecerá su reino con poder y con autoridad y con gloria. Ese Jesús es el que puede salvarte. Ese Jesús es el que puede sanarte. Ese Jesús es el que puede restaurar tu familia. Ese Jesús es suficiente para cualquier necesidad. No necesitas nada más, solamente a ese maravilloso Jesús. Solamente ese maravilloso Jesús. El día de las pequeñeces, número 1, fue el día de Cristo. Pero número 2, fue el día de su iglesia. Y quiero recordarte su iglesia. Su iglesia solamente tenía su palabra. Zacarías capítulo 4, versículo 9. Te recuerdo de nuevo el contexto. El pueblo estaba asustado, había dejado de hacer la obra, había visto al hombre, estaban asustados, habían dejado de construir el templo. Y el Señor le dio una palabra a Zacarías que quizás Zacarías no alcanzaba a entender en su plenitud. Zacarías fue el profeta menor que más habló acerca del Mesías. Isaías fue el profeta mayor que más habló, y los Salmos fue el libro que más habló. Entonces, entre los Salmos, Isaías y Zacarías tenemos varias declaraciones mesiánicas. Zacarías quizás no lo sabía, pero estaba hablando un mensaje hacia adelante. Estaba hablando lo mismo que estoy hablando hoy. Estaba hablando de Cristo, el Rey de Reyes, el que iría a la cruz, moriría, entregaría hasta la última gota de su sangre para salvarte y para darte vida.
Y él dijo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos las acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Dios estaba proclamando su palabra, era lo único que tenían. Amado hermano, la iglesia, en el día de las pequeñeces, la iglesia era simplemente un puñado. Eran simplemente pocas personas. Estaban asustadas, estaban escondidas, estaban simplemente orando, no sabían qué hacer, estaban orando. Jesús les dijo: esperen, oren, esperen. Ahí estaba el puñado asustado de pocas personas. Había 500 cuando lo dijo, ya se habían ido 380, se había ido la mayoría, ¿verdad? Era simplemente un puñado, y solamente tenían una cosa: la promesa. Solo la palabra, solo su palabra. El día de su iglesia es entender que solo necesitamos su palabra. Amado hermano, solo su palabra es suficiente. Su iglesia no necesita nada más, solamente sus palabras, porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Él no es hombre, Él es Dios todopoderoso, y todo lo que ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Solo su palabra nos es suficiente. No mis palabras, no las palabras del predicador, no las palabras de los horóscopos. No, eso son tonterías. Solo la palabra de Jesús es suficiente, porque Él es fiel para cumplir su palabra. El día de su iglesia solamente tenían su palabra, y solo era un puñado. En Zacarías 4:14, Zacarías 4:14 nos habla. Le pregunta el profeta y le dice: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Representan la iglesia, amado hermano. Ese candelabro que los judíos han tomado para sí mismos como una forma cultural, como una señal hacia ellos, representa la iglesia, amado hermano. Recordará estas palabras del Hijo de Dios, y era solo un puñado. Llamados los ungidos, literalmente en el original significa hijos del aceite. Y estos ungidos debían de actuar designados por Él y ser testigos de Él. Hechos capítulo 1, versículo 8 nos lo dice. Por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo, este pequeño puñado de personas, sin muchas habilidades del mundo, sin muchas cosas que el mundo pudiese calificar como grandes, no había personajes distinguidos. Eran solamente un puñado de creyentes que creían en Jesús y que creían en sus promesas. A esto les dijo Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, al ser ungidos, ellos lograrían ser testigos. Pedro cambiaría de ser una persona voluble a ser un hombre de Dios. Los apóstoles cambiarían de ser personas temerosas, escondidas, que dudaban, como Tomás, a ser personas que entregarían su vida a causa del evangelio. Fueron transformados simple y sencillamente por el poder del Espíritu Santo. El día de las pequeñeces fue el día de su iglesia, donde solamente tenían su palabra, donde solamente tenían su Espíritu y solamente tenían a Cristo. Nos hemos complicado en este tiempo. Le hemos querido añadir algo más. Hemos querido poner algo más al mensaje. Hemos querido agregarle algo más. Decimos: es demasiado sencillo. No puede ser tan sencillo. Tiene que ser algo más extravagante, tiene que ser algo más grande, tiene que ser algo mayor. Pero quiero decirte hoy que el mensaje es el mismo. Cristo sigue siendo el mismo. Tú y yo no necesitamos nada más. Necesitamos volver a Cristo. Necesitamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Cristo sea el centro de la adoración. Cristo sea el centro de lo que hablamos, de lo que decimos, ¿verdad? Cristo sea el centro de lo que proclamamos. Que Cristo sea el centro de nuevo. En este 2018 no necesitas nada más.
Y si Dios te ha quitado aquello de más, es porque eso te estorba para lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso ha estado tratando contigo. Por eso te ha estado trabajando como el olivo que tiene que ser machacado, que tiene que ser limpiado para que salga el aceite. Solamente necesitamos a Cristo. Dile que está al lado tuyo. Solamente. Quizás algunos sientan un inicio pequeño. A lo mejor estás aquí hoy y nunca habías escuchado el mensaje del Evangelio y observas tu vida y dices, ¿cómo podré cambiar? Quiero decirte que estás en el lugar adecuado, escuchando el mensaje adecuado. Y aunque parezca algo muy sencillo, el hecho de que le abras tu corazón será la decisión más importante que tomarás en tu vida. Quizás inicias el año con pequeñeces, inicias el año con dificultades. Amado hermano, escúchame bien, no menosprecies una pequeña semilla. Dios habita en el diminuto grano de mostaza y te infunde poder. Nunca menosprecies la sencillez de tus actos, lo práctico y lo sencillo. Simplemente deja que Cristo sea lo único. Asegúrate que sea lo único que tengas. Y entonces el temor se irá. Y entonces vendrán cosas grandes. Cosas grandes. Dale un aplauso al Señor fuerte. Cosas grandes. David solo tenía 5 piedras. La viuda solamente tenía unas monedas. Moisés solamente tenía un cayado. Sansón solamente tenía una quijada. Rahab solamente tenía una cuerda de grana. María solamente algo de ungüento. Aarón solamente una vara. ¿Qué tienes tú? ¿Qué es lo que tienes tú? Si tienes a Jesús, con eso es suficiente para ver cosas grandes, para ver cosas maravillosas, para ver cosas gloriosas. Solamente a Jesús de Nazaret. Cierra tus ojos.